Modelamiento de procesos usando BPMN y la herramienta Visage. Parte 1. ¿Qué es BPMN? Es una notación gráfica que representa la lógica de las actividades, los mensajes entre los diferentes participantes y toda la información necesaria para que un proceso sea analizado, simulado y ejecutado. Veamos ahora los elementos que participan en el diagrama de proceso de negocio, BPD. Se define un diagrama de procesos de negocio con las siglas BPD basado en la técnica de diagramas de flujo. Un BPD puede contener varios procesos. Cada proceso puede ser de uno de los siguientes tres tipos: interno, abstracto, colaborativo. Proceso de negocio interno. Representa un único proceso de negocio interno donde se representa toda la secuencia del proceso. Un proceso de negocio abstracto representa un proceso de negocio externo del que desconocemos los detalles. Y un proceso de negocio colaborativo representa la interacción entre dos o más entidades del propio negocio. Las interacciones se representan por los mensajes intercambiados entre las entidades involucradas. Veamos la representación gráfica del modelo. Vemos acá una sola caja con elementos que participan en este diagrama. Proceso de negocio interno. Un proceso de negocio externo. En la parte superior tenemos una caja rectangular donde en el interior no conocemos los elementos que están participando. Y en la parte de abajo tenemos otra caja rectangular donde sí están los elementos de un proceso. Proceso de negocio colaborativo. Parte superior, una caja con elementos conocidos. Parte inferior, otra caja con elementos conocidos. Entonces, aquí hay dos procesos que están intercambiando información. Elementos básicos de un BPD. Recordamos, diagrama de proceso de negocio. Las actividades. Es un paso dentro del proceso, representa el trabajo realizado dentro de una organización y consume recursos como tiempo y costos. Se representa con rectángulos con esquinas redondeadas. Ahí está, rectángulo con esquinas redondeadas, actividad. Las compuertas se utilizan para controlar los puntos de divergencia y convergencia del flujo, decisiones, actividades en paralelo y puntos de sincronización. Se representan por rombos. Anotaciones al interior del rombo indican el tipo de comportamiento de la compuerta. Entonces, las compuertas representadas a través de rombos. Las actividades representadas a través de rectángulos. Los eventos es otro elemento del diagrama. Representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el proceso. Se representan por un círculo. Tiene una causa y un resultado. Puede iniciar un proceso, puede interrumpirlo, detenerlo o finalizarlo. Existen tres tipos de eventos basados en cómo afectan el flujo. El evento de inicio, de color verde. Eventos de intermedios, doble círculo. Y eventos de fin, de color rojo. Por ejemplo, una representación gráfica de un proceso con Visage. Tenemos una caja rectangular. Vamos a decir que este es el proceso de sugerencias y mejoras. Tenemos un símbolo al lado izquierdo de color verde, el inicio,
rectángulos, tareas, actividades, un rombo, rectángulos, un círculo en color rojo, actividades. Flujos de secuencia representan el control del flujo y la secuencia de las actividades, la secuencia de las cajas. Hemos colocado acá la flecha. La flecha es el control del flujo. Se utiliza para representar la secuencia de los objetos de flujo, donde encontramos las actividades, las compuertas y los eventos. Los eventos, las actividades. Flechas son los flujos. Veamos. En Visagi, en la notación BPMN, utiliza esta palabra pools. Un pool contiene un proceso único. Un pool es un rectángulo. Un pool es un rectángulo. Parte izquierda vertical, el nombre del proceso. Anotación de reclamos. Y aquí están participando eventos, actividades. Un proceso de negocio interno o privado está contenido en un pool. El nombre del pool puede considerarse el nombre del proceso. El nombre del pool puede considerarse el nombre del proceso. Siempre existe al menos un pool. ¿Esto qué quiere decir? Todo diagrama que nosotros vamos a construir existe al menos un pool. Los flujos de secuencia no pueden cruzar los límites de un pool. ¿Qué significa? Las flechas, así como está una flecha continua, no puede cruzar los límites del pool. El pool es todo el rectángulo. Mensajes entre pools. Para representar la interacción entre diferentes procesos, se utilizan líneas de mensaje. Veamos, un rectángulo en rojo es un pool. Abajo, un rectángulo en azul es otro pool. Pero habíamos dicho que entre ellos no puede haber un flujo, un control de flujo, o sea, una flecha continua, no. Sin embargo, notamos que hay flechas con líneas punteadas. A eso llamamos mensaje entre pools. En este diagrama, en esta representación gráfica, vemos un proceso abstracto que no conocemos los elementos. En la caja azul no conocemos los elementos. Y puede ser diagramado como un pool vacío con puntos de contacto en los límites del pool. Las líneas de mensaje representan interacción entre varias entidades o procesos. Representan señales o mensajes, no flujos de control. Recordemos, líneas de mensaje son las líneas punteadas. No todas las líneas de mensaje se cumplen para cada instancia de proceso y tampoco se especifica un orden para los mensajes. No hay líneas de mensaje dentro del mismo pool. No tendría mucho sentido. Lo que sí hay, control de flujo, flecha continuas. Vemos acá un diagrama, dos pool, rectángulo superior, otro pool, rectángulo inferior. Y entre los pool atraviesan líneas de mensaje, líneas punteadas. Artefactos son objetos adicionales que permiten proporcionar información adicional sobre un proceso. Tenemos tres tipos de artefactos. Objetos de datos indican datos que entran, salen de una actividad. Anotaciones permiten escribir comentarios adicionales sobre el proceso. Grupos permiten agrupar las actividades en forma visual con fines de documentación o análisis. Veamos la imagen. Objeto de datos
esta representación, este elemento, un objeto de datos. Aquí tenemos otro objeto de datos. Aquí anotaciones. Vemos un elemento de anotación, un objeto de anotación. Y aquí otro objeto de anotación que ayudan a documentar el proceso. Grupos, agrupaciones. Tenemos un pool, un rectángulo. Solamente estamos visualizando una fracción del pool. Dentro hay los elementos del flujo. Y en esta línea punteada rectangular, lo que está haciendo es solo hacer notar una agrupación de ciertas actividades. Ahora, veamos el otro término, lanes. Se escribe lanes, lanes. Permiten separar las actividades por usuario. Entonces, vemos un rectángulo mayor que viene a ser el pool. Pero luego vemos una línea de separación, una línea, ¿no? Lanes, donde ya podemos colocar a usuarios que están desempeñando ciertos roles, ciertas actividades, ¿no? Vemos que un empleado realiza estas dos actividades y el otro, que es la receptora, otras dos actividades con rombos. Refinando actividades. Las actividades se representan con esquinas redondeadas, representan un trabajo realizado dentro de una organización, consumen recursos, pueden ser simples o complejas. ¿Eso qué quiere decir? Vemos este rectángulo, es una tarea simple, y aquí vemos un rectángulo con unos símbolos adicionales, un cuadrito con un símbolo más y un círculo. Dentro de un modelo se definen procesos y los procesos, recordemos, están contenidos dentro de un pool. Dentro de un pool están contenidos los procesos. Las tareas, que son actividades simples o atómicas, y los subprocesos, que son actividades compuestas. Tipos de tarea. Tarea se utiliza cuando el trabajo realizado dentro del proceso no se define a un nivel más detallado. Es simple, indivisible, que no tiene una estructura interna o esta no es visible en el modelo. Existen distintos tipos de tareas en Visay. No son parte de BPMN, pero muchos software lo incorporan para poder manejar un grupo de tareas. Acá vemos rectángulos, ¿no?, con ciertos iconos adicionales en el interior de cada rectángulo. Veamos un ejemplo. Las de recepción, envío, usuario y servicios son las más usadas. El ejemplo muestra un proceso de garantía de reemplazo de un vehículo siniestrado. Un pool, en el interior los elementos del proceso, un inicio, un flujo de control, una actividad que dice incluir información sobre el vehículo, otra actividad que dice enviar notificación al proveedor y otra actividad que dice autorizar pago al sistema y finaliza el proceso. Subproceso es una actividad compuesta que es incluido dentro de un proceso. Es un compuesto dado que incluye a su vez un conjunto de actividades y una secuencia lógica, proceso, que indica que dicha actividad puede ser analizada a un nivel más fino o más detallado. Se usa para jerarquizar el diagrama. Entonces, esta caja rectangular con un simbolito más indica que ya es un subproceso. Simultáneamente se representa una tarea y un proceso. Se puede diagramar ya sea colapsado, una caja con más, o expandido, donde podemos visualizar los
elementos que participan en ese subproceso. Un ejemplo, el proceso de un pedido académico. Por ejemplo, el director de la carrera de ingeniería recibe una petición de un académico para una comisión de investigación. Esta debe estar acompañada de la documentación pertinente. Entonces aquí se ha diagramado, se ha modelado con los elementos necesarios para representar el proceso de un pedido académico. Aquí otro diagrama, otro modelo de proceso, en este caso para una orden de compra, reclamos y productos defectuosos. Un inicio, tareas, actividades, tareas, círculos que finalizan el proceso, rombos, y elementos, ¿no?, que vienen a ser círculos, pero con iconos adicionales, en este caso de duración. Bien, hasta aquí un alcance de los elementos que participan en la notación BPMN con Visaging.